Hola, buenas tardes, ¿cómo está usted? ¿Se le antoja jugar un partidito de golf? Bueno, pues agarremos los bastones, no el de diario de andar, mi estimado David. Bueno, los que se usan para jugar golf. Que me duele la rodilla, bueno, pero... No, los que se usan para jugar golf ahí en el country club donde tú tienes tu humilde morada. ¿Nosotros qué podemos decir de esto, Lorena? Yo tengo mi membresía, ¿no, David? ¿Ah? Ahí está. Claro. Ahí está. El terrenito que me regalaron, Me chepa la dedicación y está comenzando todavía. Mira, pero aprende rápido. Dame la micha. Oye, pues ya en los inicios del otoño, Loreta, muy primaveral, ¿cómo estás? Bien, bien. Aquí disfrutando de un bello día caluroso después de haber pasado por agua de la tarde de ayer. Sí, mucha lluvia ayer. Sí, ya se ve que viene. Ya está hasta lleno el río, ¿no? Bueno, mientras el río suena, vamos a ver qué trae. Claro que sí, vamos con las notas locales. Cultur promueve el hermanamiento Yucatán-Cuba. Los días 1 y 2 de octubre se realizará en Celestún el encuentro cultural caribeño Yucatán-Cuba y se busca desarrollar este sector para beneficio de ambos pueblos. En el evento participará una delegación de destacados exponentes del país antillano, encabezado por el director artístico de la compañía Cubaname, Franklin Baker Hernández. En conferencia de prensa, el director general de Patronato de las Unidades de Servicios Culturales y Turísticos, Dafne López Martínez, destacó que acciones como esta se realicen en el interior del estado para que la población pueda disfrutar de la riqueza cultural que ofrece la isla. El funcionario añadió que estas alianzas benefician a los habitantes de Celestún y las demarcaciones aledañas por la importante derrama económica que dejarán los visitantes que acudan a disfrutar los atractivos de la zona. Y piden nuevas instalaciones en el parador turístico de Chichén Itzá. El presidente del Consejo Empresarial Turístico pidió que el gobierno del estado establezca mejores acciones para atender a los más de 2 millones de turistas que arriban a las zonas arqueológicas de Chichén Itzá. Al celebrarse el Día Mundial del Turismo, destinado este año para impulsar un turismo para todos, Escalante Bolio señaló que las inmediaciones del parador de Chichén Itzá ya están rebasadas y los espacios son cada día más incómodos para atender a los cientos de miles de viajeros que acuden a conocer una de las 7 maravillas del mundo moderno. Explicó que un tanto de comerciantes que han invadido los espacios de la zona arqueológica que acosan a los turistas, otro tanto el problema de 2 ventanillas, la falta de estacionamientos y el reducido espacio del parador obligan a tener más problemas que satisfacciones al realizar una visita a este punto turístico. Señaló que el parador de Chichén Itzá, constituido hace poco más de 12 años, se pensó para una afluencia de poco más de 600,000 visitantes anuales. Hoy esa cifra ha sido superada por mucho. Chichén Itzá atrae más de 2 millones de visitantes anuales y ese parador ha quedado rebasado en muchos de sus servicios. Y los recortes presupuestales establecidos para el próximo año obligarán a la Secretaría de Desarrollo Social a paralizar el crecimiento del padrón de las personas de la tercera edad que reciben apoyos, ya que en ese rubro no habrá aumentos y por siguiente unas 4,000 personas que han solicitado ingresar a este padrón tendrán que esperar. Miguel Enrique López, delegado federal de la dependencia, indicó que en la actualidad el padrón de personas que reciben este apoyo es de 104,000 personas en Yucatán. Explicó que el presupuesto de Yucatán es un 85% se destina a este rubro, pero la demanda es de aproximadamente 4,000 personas que no podrán ingresar. Otro rubro que no podrán crecer es en el apoyo a las madres trabajadoras, ya que hasta este momento nos han notificado que este renglón no aumentará, entonces no podrá incrementarse el número de apoyos para este sector, enfatizó. Inicia el consulado estadounidense el proceso de votación para ciudadanos en el extranjero. El consulado de los Estados Unidos con sede en esta ciudad inició este proceso para invitar a los ciudadanos estadounidenses radicados en esta ciudad a votar de manera electrónica y procesar por correo su voto para el proceso electoral de mes de noviembre en este país. En parques, centros comerciales y plazas, personal del consulado está entregando trípticos y material de información. Los datos establecidos prevén los mecanismos que podrán establecer tanto los extranjeros radicados en la ciudad de Mérida para entregar su voto en el consulado de esta ciudad, siendo la fecha límite el 8 de octubre para realizar este proceso. Y unidos para construir un futuro mejor,
En el marco de la ceremonia de culminación de las Fiestas Patrias 2016, el comandante de la 10ª Región Militar, Gustavo Nieto Navarro, hizo un llamado a poner en alto los valores, el amor, la verdad, la justicia y la unidad nacional para hacer un México un país en paz y seguro para las próximas generaciones. En el acto encabezado por el gobernador Rolando Zapata Bello, el alto mando castrense en la entidad reiteró la necesidad de buscar caminos en común, respondiendo a lo que requiere nuestro pueblo y esforzándonos en construir juntos un futuro mejor. Y esas son nuestras notas locales, Fer, vamos contigo. Gracias. Bueno, en este tenor de cosas le voy a contar que en torno al caso del asesinato del sacerdote puruándiro José Martín Godoy, el subsecretario de Migración, Población y Asuntos Religiosos de la Secretaría de Gobernación, Humberto Roque Villanueva, informa que existen en total 14 casos similares. El dato que yo tengo es el de aproximadamente 14. Yo quisiera, dice Humberto Roque, no pensar que son más. Aquí tenemos que deslindar las responsabilidades porque se trata en principio de delitos del fuero común que están en manos de las procuradurías estatales. Descartó motivos de carácter religioso en las agresiones a los sacerdotes, pero consideró que sus muertes son producto de la descomposición que se vive en nuestro país, donde los bienes materiales son fácilmente intercambiables por la vida de las personas. En otro tema, la Comisión Nacional de Derechos Humanos determinó que militares mataron a 6 civiles sin justificación, nunca hay justificación para matar, en un incidente registrado en el año 2012 en Guerrero. El organismo indicó que 20 militares armados sacaron a 2 menores y 4 adultos de una fiesta para llevarlos a un campo y dispararles. El ejército argumentó que las muertes fueron tras un enfrentamiento, pero la Comisión Nacional de Derechos Humanos halló que las víctimas no iban armadas y estaban sometidas. La comisión solicitó a la Secretaría de la Defensa la reparación integral del daño. No veo cómo reparar el daño de una vida perdida. Me recuerda mucho el caso de aquellos 3 reos de la entonces Penitenciaría Juárez, que es, bueno, fue una refriega bastante... Sí, como no, y don Raimundo Vargas a cargo de la policía estatal. Y viene don Miguel Nazar Aaron, ese entonces encargado de la seguridad nacional, pues los saca agarrados del pescuezo a los 3, pero andando, y luego pues que del susto se murieron. Sí, los mandaron allá en el campo de tiro de la Policía Federal de Caminos, y después los fueron a llevar al hospital Orán en una camioneta, en la cama de una camioneta, y los dejaron para que los vieran. En realidad yo los vi vivos cuando los sacan y los meten a las patrullas, se los llevan hasta allá, frente al aeropuerto. Los vi vivos. ¿Quién se dice que no hay que tenerle miedo a los muertos, sino a los vivos? Lo digo por los que quedaron. Bueno, esta mañana el volcán Popocatépetl registró una fuerte exhalación que generó una fumarola de 1.500 metros de altura. La Dirección General de Protección Civil detalla que la emanación tuvo dirección hacia el suroeste con contenido moderado de ceniza. Por tanto, pidió a la población tomar todas las precauciones necesarias con el fin de evitar daños a la salud. Más de 1,000 viviendas resultaron afectadas después de las lluvias del fin de semana en las delegaciones Iztapalapa y Xochimilco. Del total, alrededor de 600 casas y 20 hectáreas utilizadas para la siembra de flores y legumbres se inundaron. Autoridades detallan que la producción de cempasúchil y de Nochebuena está en riesgo. Y en el último tema que corresponde para esta tarde, Petróleos Mexicanos continúa con las labores que permitan nivelar el buque tanque Burgos, que se incendió frente a las costas de Veracruz el fin de semana pasado. Pemex detalla que estos trabajos se espera que concluyan en el transcurso de hoy martes. Entre las maniobras se colocó un cerco con barreras marinas como medida preventiva. Y respecto a los ligeros residuos de combustible en el mar, la empresa puntualizó que se aplican los recursos necesarios para su eliminación. Si son pequeños, habría que preguntarle a los integrantes de la fauna marina de esos alrededores. David, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bien, aquí nomás, Fernando, Loreta. ¿Qué nos traes? Veo ahí un par de colaboradores tan eficientes. Estamos a la orden. Como ustedes. Y realmente me siento muy orgulloso por el trabajo que estamos realizando aquí
amarrando alambritos. Y ahí se refleja. Así es. Adelante. El permiso de lograr que estemos allá adentro de... ¿Dónde es aquí nuestra amiga que con sus buenos oficios nos permitieron, porque tiene su membresía ya, de estar grabando esta tarde? Y bueno, pues vamos a darle al radar. ¿Me parece correcto? ¿Sí? El radar alternativo de hoy, martes 27 de septiembre del presente año, la verdad, ni nombre le puse. El innombrable. El innombrable. Y dice así: el Frente Único de Trabajadores del Volante, el famoso FUTV, el sindicato más numeroso, cumplió hoy martes con su amenaza de paralizar labores en casi todos los rincones de Yucatán. Esto desde las 4 de la madrugada, bueno, a esa hora se levantaron e iniciaron a las 5 de la mañana. Alrededor de 2.000 unidades comenzaron a suspender gradualmente el servicio de taxi. No hay datos concretos sobre la afectación de pasajeros y se espera que la Dirección Estatal del Transporte informe de cifras de unidades y terceros perjudicados más adelante. Con esta protesta, los taxistas buscan que Uber, la empresa cuya plataforma tecnológica no se apropie de sus usuarios en la entidad, o sea, ellos son sus usuarios, y cumpla con la regularización necesaria de dar servicio que preste ante la Dirección del Transporte. En respuesta, la empresa Uber y Cabify dijeron mediante las redes sociales que para evitar se colapse el transporte de pasajeros en Mérida, proporcionarán traslados gratis a mitad de precio respectivamente de 8 de la mañana a 8 de la noche. Esta noticia nos la dio vía WhatsApp nuestro amigo Fernando. El dirigente del Frente Único de Trabajadores del Volante, Héctor Fernández Zapata, mejor conocido como Bibi, informó mediante un boletín de prensa que el paro de labores de su agrupación y de otros sindicatos o cooperativas no tienen la finalidad de perjudicar al usuario, sino de exigir que las empresas del transporte vía plataformas digitales se regularicen. ¿Por qué ellos, no? O sea, tiene que ser la autoridad la que haga estas cosas, ¿no? Sí, entiendo que el FUT exige a la autoridad mediante este plantón que regularice a Uber. Así es. Y continuamos. Expuso que antes del mediodía, a las 11 horas, entregaría un pliego petitorio a las autoridades gubernamentales en donde demandan que Uber y otras empresas similares cumplan con los requisitos legales o de lo contrario que sean sancionadas por la autoridad competente. Yo estuve allá precisamente media hora después de la hora que ellos marcaron, las 11, a las 11:30, 11:33 para ser más exacto, llegó en una camionetota, así tipo van, último modelo, marca Mercedes-Benz, no vi las placas, pero creo que ni placas tenía, nueva totalmente, de paquete, este dirigente, y rápidamente fue abordado por todos los medios de comunicación. Expuso que el paro de taxistas comenzó desde las 4 de la madrugada, eso oí que diga, solo en Mérida, y consistió en una amplia caravana que abarcó una extensa zona en avenidas sin llegar a bloqueos de calles ni el acceso al aeropuerto. Acuérdense que anteriormente hubo ahí un zipizape cercano al aeropuerto. Posteriormente, desde las 10 de la mañana, les relatamos, y hasta las 13 horas de este día, se deben sumar las unidades del Frente Único de Trabajadores del Volante que circulan en rutas foráneas, concretamente en 105 municipios rurales, y la huelga debe concluir a la 1 de la tarde, predijo. El orden: hasta el cierre de este noticiero, las autoridades policíacas no han reportado problemas o enfrentamientos entre los conductores del Frente y los de Uber, los cuales son los más vigilados. Mientras tanto, en Campeche, unos 2.000 taxistas marcharon de manera pacífica por espacio de 1 hora y media en protesta contra la operación ilegal de Uber en el estado y pidieron a las autoridades que continúen con los operativos, que hasta el momento han logrado la detención de 56 unidades de esa empresa transportista internacional. Los compitas, por otra parte, los manifestantes compitas, o sea, los campechanos,
Recorrieron el malecón de la ciudad de Campeche y pasaron por el Palacio de Gobierno, donde respaldaron las acciones para no permitir la operación de taxis piratas. O sea, en tierra de piratas no se admiten los de origen chino. Sobre el mismo tema, cámaras empresariales calificaron de chantaje el paro de transportistas. Los líderes de Coparmex y la Canacitra pidieron a la Dirección de Transporte de Yucatán que aplique las sanciones necesarias porque los únicos afectados serían los ciudadanos. El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana, Coparmex Mérida, el CP Gustavo Cisneros Buenfil, declaró que un paro de taxis afecta primordialmente a la población abierta, abundó. Alrededor de 800 taxistas de Ciudad del Carmen también marcharon por la calle de esa isla y pidieron a las autoridades no permitir la entrada de Uber a esa comunidad de Quintana Roo. No se reportó nada en absoluto, pues como andan de fiesta por la salida de Beto Borges, mejor lo hacen luego, ¿eh? Esto lo anotamos aquí para que ahí quede. Emilio escribe: nuestro directo amigo y colaborador Emilio Moyer Bausa, el pequeñín, columnista de Primera Plana, nos envía por las redes sociales lo siguiente: por más que trato de entender, dice, no lo logro por partes. Primero, los supuestos taxistas que atacaron al conductor de Uber la semana pasada no lo son del Frente Único de Trabajadores del Volante. Segundo, la operación de plataformas digitales ya están reguladas en Yucatán, a diferencia de otras entidades. Entonces, ¿cuál es la verdadera razón del paro en Yucatán y en otros estados de la región en el día de hoy, martes? Se pregunta. Entonces, dice, ¿cuál es el objetivo? Amagar y amenazar al gobierno para sacar a Uber. Y agrega, porque percibo que el gobierno está cargando con la culpa de algo que no debería, aduce. La autoridad actuó rápido y se atrapó a los dos supuestos agresores. El proceso judicial está en marcha. En un marco de legalidad, el Frente Único de Trabajadores del Volante debió de mantenerse al margen, apostar por la legalidad. Ellos tienen un título de concesión del transporte público y Uber y demás plataformas están reconocidas por la ley. Esto le hubiera dado al volante ese margen de maniobra para operar política y públicamente. Sacando cuentas, los supuestos taxistas y agresores no se vinculan al volante. ¿Por qué entonces el dichoso paro? Sacar a Uber de Yucatán y de México, echándose encima a la población y a la opinión pública. ¡Qué locura! En conclusión, porque lo primero que veo es la intención de dañar la imagen de un gobierno que ha actuado bien a tiempo y generando resultados positivos. Y para rematar, empañar la imagen y trabajo honesto de muchos cientos de taxistas en nuestro estado, sin caer en alabanzas ni florituras canefóricas para nuestro amigo Rolando. Y como colofón diremos, el mismo Frente Único de Trabajadores del Volante distorsiona y afecta aún más de lo que se dicen lastimados por Uber a sitios de taxi tradicionales como lo es al menos para un servidor el de Santa Ana, de Santiago, San Sebastián y otros barrios tradicionales de nuestra ciudad. Las veces que se le ha solicitado siempre atento y puntual a cualquier hora. ¿Por qué entonces no utilizar la tecnología moderna donde están metidos miles de personas que con un simple celular se sienten más gringos que Donald Trump? Ahora, el paro no será de 24 horas, concluirá a las 14 horas de este martes. Pero puedo adelantar algo. En la mente del ciudadano, el villano es el taxista. Los RP del volante, antes de delicadas y precarias, hoy son inexistentes. Una catástrofe para ellos, porque es en cuanto a los ciudadanos, cuando Uber y demás hayan pasado el agravio de hoy martes 27 de septiembre del 2016, difícilmente será olvidado. El juego perverso una vez más pierde la autoridad.
Pierden los taxistas, pierde la ciudadanía. Qué tristeza. Concluimos esta entrega editorial preguntándonos, ¿qué chingados pasa en Yucatán? Los del Frente Único de Trabajadores y Corifeo se sintieron aludidos y rápidamente se pusieron en saco. O sea, como diría la tía Tula, excusa no pedida, acusación manifiesta. Y los embarrados, bien, gracias, y lo dejo sobre la mesa. Pues mira que es un caso que sigue siendo complicado. Yo entiendo la relación no expresa que hay desde hace muchos años, no de ahora, sino de casi todos los que tienen el volante, que son alrededor de 50, entre el gobierno del Estado, particularmente me refiero a los gobiernos de filiación priista, y el Frente Único de Trabajadores del Volante, que le ha sido útil a ambas partes. De modo que si somos aliados y una de las dos partes se encuentra en riesgo, en peligro o es agredida, lógico es que la otra reaccione en su favor. Solo que aquí hay un tercer ingrediente, que es la sociedad, que finalmente pues lo que demanda es un mejor servicio de transporte a un precio razonable, adecuado y que esté en sus posibilidades de pago. Y en materia de competencia, pues yo diría, bienvenidos, los consumidores salimos ganando. En lo que estoy de acuerdo con el volante es, bueno, que se regularice a Uber, que se pongan claras las reglas del juego y que el balazo de salida se dé con todos en el mismo piso. Es decir, condiciones iguales, bueno, ahí nos vamos, ¡pum!, y a competir. ¿No? Así es. Yo quería hacer una reflexión. Uber no es un taxi. Uber es el servicio de un chofer privado contratado por medio de una aplicación, ¿sí? Entonces, no creo que el problema sea las empresas como Uber, como Cabify o como Go On Ride. Yo creo que el problema viene desde adentro de los propios sindicatos y lo estamos viendo también con el CENTE, ¿sí? La estructura del sindicato que les ha hecho tanto daño a México tiene que cambiar, ¿sí? Es momento de ir avanzando y los señores del food tienen tanto derecho de alimentar a sus familias como cualquier otra persona que se dedica a prestar un servicio de transporte. Sin embargo, las condiciones de ellos dentro de su sindicato es también lo que los está marcando. Tienen también precios o tarifas muchísimo más altas que en la Ciudad de México, que en la Ciudad de Puebla, Monterrey o Guadalajara, que estas ciudades están cotizadas en ¿cómo se llama? Zonas A, ¿no? Sí, en la zona C. Permíteme, te hago un acotamiento. En esos lugares que tú estás mencionando, las calles y avenidas no son como las de aquí en Mérida, dadas al catre, bache sobre bache. No es lo mismo. La gente de aquí también sufre otra situación. Pagan su placa con una buena cantidad. Estamos hablando de casi $500,000 de pesos. Alrededor. Pagan derechos, pagan el sindicato, derecho de marcha y 50,000. O sea, el sindicato les está imponiendo que ellos tengan que cobrar unas tarifas mucho más altas que cualquier otra, que no existen en otros lados, ni en la ciudad del Distrito Federal, que es un caos verdaderamente el tránsito. Mas, sin embargo, nadie da nada de a gratis. También reciben a cambio, bueno, tienen instalaciones deportivas, locales sociales, la defensa de sus intereses, como se supone se está haciendo ahorita. Algunos, entiendo que hay por ahí algún seguro de vida, que hay un mausoleo, que hay una serie de prestaciones que el sindicato les prodiga a sus agremiados. Pero lo tienen que pagar. Por supuesto que yes, y eso implica que sus costos son más elevados. Pero ahí sí estoy de acuerdo con ella. Bueno, esos son asuntos internos. Claro, es decir, el servicio que me da un Uber para poder para yo poderme registrar en Uber necesito tener un auto no más antiguo a 7 años, que cuente con bolsas de aire, que cuente con un seguro de cobertura amplia, que cuente con aire acondicionado y unas más. ¿Qué auto del food tiene esas condiciones? No, creo que ninguno, solo el de Billy. Pero tienen todo el derecho. Eso de que son dos cosas diferentes. A ver, yo necesito irme ahorita de aquí a mi oficina.
¿Qué diferencia hay entre que yo llame un sitio y que yo llame un Uber? El servicio que me van a prestar es el mismo. Pon el nombre que quieras. No, es el mismo. ¿Me van a llevar? Si tú llamas a uno de un sitio, por ejemplo, Santana, o lo más cercano que podamos tener acá, ¿no? Él tiene que venir y tiene que consumir un combustible. Correcto, el Uber están aquí a la vuelta. En cambio, Uber lo ubica por la tecnología en el sitio más cercano, es verdad, a donde está la llamada. Entonces, te lo están dando por medio de Google Maps y de todas estas tecnologías, y entonces para ellos es mucho más rápido y más presto de que te llegue en menos de 5 minutos un servicio. 2, ya se ahorró un combustible. 3, tiene una ruta de Google Maps también, cuando tú le dices va por la vía más directa. La vía más directa, y te va a llevar, no te va a pasear buscando la dirección, sino te va a llevar al sitio que está indicado. Esto es el avance de la tecnología. ¡Qué bueno! Que no tengan la necesidad de estar pagando sindicatos, mausoleos y todo, que además son cosas que hace años se tienen y se siguen pagando. Que esa es otra diferencia. La unidad deportiva tiene más de 25 años. Y lo demás tienen ¿cómo se llama? El mausoleo tiene más de 40. Y así es, todo esto se los cobran como si fueran de hoy. Esa es la diferencia. Y hoy tienen las concesiones, el le han concesionado el acumulador, la venta para 4,000 unidades de acumuladores, amortiguadores, porque las calles están dadas en todo el catre, de mofles, de todo. Cada uno de los directivos tienen una concesión. Entonces, ahí hay un negocio de miles de millones de pesos, si sumas pesos y centavos. Nadie se da cuenta por qué no quieren este tipo de cosas. Ahí es donde tienes que indagar qué es lo que está sucediendo al interior. Y esto no solamente es acá, esto también está libre en la Riviera Maya y todo, donde están ligados al crimen organizado, donde hay problemas de secuestros express, de robos y de todo. Entonces dices, bueno, esto me trajo una cosa que va a aliviar esta situación, pues entonces la gente, por eso los ciudadanos están a favor de, y el repudio está hacia ellos, y más si hacen un paro, que además, como digo aquí al final, ¿cómo se llama? El que está excusándose de las cosas, está manifestando que ellos participaron. Si no eran de su sindicato, ¿qué diablos hacen entonces haciendo paro? Es que el paro, el propósito principal, si mal no fuera Uber. Claro. Sí, ok, y te voy a decir otra cosa. Los mismos sindicalizados se están pasando a Uber. Y otro detalle, Cabify y el otro Ryan Go, se dice que es propiedad de la persona que tiene el sindicato. Por eso nada más no quieren a Uber. Pero ¿por qué no dicen fuera Cabify? ¿Por qué no dicen fuera Ryan Go? ¿Hablas entonces del final de un imperio? Yo creo que de eso se trata. Circularon en las redes sociales cómo se veía el centro de la ciudad el día de hoy. Se ve precioso, sin tráfico, sin el amontonamiento de tanto camionetas como unidades. ¿Y sabes quiénes están de plácemes? Los transportistas urbanos, o sea, los camiones. Ellos están de plácemes. Y otra cosa, les recuerdo otro detalle. En la época del gobierno de Ivonne Ortega hubo también un paro igualito, ya lo subí a la red. Pero eso era con otro propósito. Era con otro propósito. No existía Uber ni nada de estas cosas. Era por exigencias de impuestos. Y del alza del combustible. El gobierno del estado puso casi 400 unidades a disposición gratuita de la gente, de los propios funcionarios. Y hoy, ¿qué pasó? Pues que yo sepa nada. Pues tu carro se salvó, Bueno, sí, yo creo que ha de haber habido gente que sí sufrió las consecuencias y quizá llegó tarde al trabajo o a la escuela porque no tuvo el vehículo de transporte colectivo que suele usar. Como quiera que sea, que sus diferencias se diriman en el marco de la ley y que se garantice la paz que queremos y debemos defender los yucatecos.
He dicho. Pues si no hay más que decir al respecto, Señor presidente, es momento de despedirnos de usted. Lo hacemos con el gusto con que iniciamos. Y pues no sé si el ofrecimiento o la amenaza de volvernos a ver. nos damos un chapuzón ahí. Vamos, no, ya nos invitó. A comer. ¿La comida? También. Las carnes asadas ahí no caen. No, carnes, mariscos, una mariscada. Bye bye. Se durmió la operadora. Ahí está.